tal? ¿Cómo les va, amigas, amigos de Radio Santa Cruz? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando hoy Impuestos en Facilito, el día de hoy en este programa que trata de facilitar precisamente a la opinión pública el tema de impuestos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema nuevo prácticamente. Es acerca de la Ley 812 que se refiere a las modificaciones al Código Tributario y los beneficios para todos los contribuyentes. Damos la bienvenida para que pueda acompañarnos precisamente y orientarnos un poco sobre este tema al servidor público Bernardo Gumucio Vascopé, profesional de impuestos nacionales, quien nos explicará el tema propuesto para la semana de hoy en Impuestos en Facilito. Muy buenos días, Bernardo Gumucio Vascopé. Bueno, gracias. Un gusto estar en su programa y presto para comentar las diferentes modificaciones que existe hoy en día con respecto al Código Tributario y más aún con la Ley 812. Gracias. Perfecto, entonces empezamos a conocer un poco acerca de esta nueva ley, ¿no? La Ley 812. Una de las principales modificaciones que se ha realizado en el Código Tributario se refiere al cálculo de las deudas tributarias. La pregunta sería, ¿qué beneficios tienen los contribuyentes con estas nuevas tasas de interés? Bueno, a partir de la promulgación de la Ley 812, los contribuyentes se benefician con una tasa del 4%. Antes se establecía una tasa de interés variable que llegaba entre el 18 y 20%. Este nuevo Código Tributario o estas modificaciones del Código establecen una tasa de interés del 4% los 4 primeros años y luego el segundo tramo, que significa del quinto al séptimo año, un 6%, y del octavo por delante, que quiere decir hasta el periodo 10, una tasa del 10%. Es decir, una tasa mucho más beneficiosa para los contribuyentes, y nos podemos a pensar que antes se podía cancelar ya y que la tasa estaba entre un 18 y 20%. El promedio, según los cálculos que hemos realizado, llega a un 5.5% que estarían pagando los contribuyentes tomando en cuenta estos 3 primeros tramos, ¿no? Precisamente en promedio. Ese es el primer cambio que debe conocer el contribuyente. Muy bien, entonces, para dejarlo claro a la ciudadanía que escucha Impuestos en Facilito a través de Radio Santa Cruz, es decir, esto que este 4% se va a aplicar los 4 primeros años. Precisamente, en los 4 primeros años la tasa de interés se va a cobrar un 4%, para los siguientes 2 años adicionales únicamente será el 6%, y finalmente si tiene una deuda de 8 años, a este último año solamente se aplica una tasa de interés del 10%. Si vemos y analizamos el artículo 47, que habla de los componentes de la deuda, el interés es parte de ese componente. Y dentro de la normativa, dentro de la ley 812, vemos que se define los 4 tramos, ¿no? Del 4% anual desde el día siguiente del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del 4º año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo, según corresponda. El segundo tramo del 6% anual desde el primer día del 5º año de mora hasta el último día del 7º año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo, según corresponda. Y el último tramo, que estamos hablando del 10% anual, desde el primer día del 8º año de mora hasta la fecha de pago. El total de la deuda tributaria estaría constituido obviamente por el tributo emitido, actualizado en unidades de fomento a la vivienda, más los intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora descritos precedentemente hasta el último día de pago. Cabe mencionar entonces que con estos cálculos en promedio, si por ejemplo un contribuyente tuviera una deuda de unos 2.000 bolivianos, por ejemplo,
más o menos la tasa de interés que pagaría por los 8 años de deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales. La tasa promedio ponderada que nosotros hemos calculado sería apenas del 5.9%, es decir, una tasa muy inferior a los 18 o 20% que ya mencionamos antes que estaba ocurriendo. Una tasa que se conoce con anticipación, que no se tiene que esperar como ocurría en el pasado, que llegó a ser una tasa inclusive hasta el 18-20, ¿no? Con una deuda, sin importar cuántos años era esa deuda con impuestos nacionales. Esto significa, por tanto, y claramente, un beneficio grande y sustancial para aquellas personas que tuvieron o tienen deudas tributarias y que no cumplieron hasta el momento oportunamente con un pago de esa deuda y tienen que pagar este interés por no haber cumplido sus obligaciones oportunamente. También cabe mencionar que para poder acogerse a este tema hay un periodo de regularización que es a partir de la fecha de promulgación, en este caso desde el 30 de junio ha salido la ley y ha sido pues el 1 de julio publicada. Entonces desde esa fecha hasta el 31 de diciembre se establece un periodo de regularización ya para todos aquellos pagos que estén en mora, pudiendo ser pagos en efectivo o planes de pago con una tasa de interés del 4% y hasta el 60% de reducción de la multa, no importando la antigüedad de la deuda. Hemos mencionado que hasta el 31 de octubre ya del 2016 correrá un descuento del 5% y hasta el 31 de agosto del 2016 correrá un descuento de hasta el 10% por estos pagos que se realizan. Perfecto. Estamos en Impuestos en Facilito a través de Radio Santa Cruz, conversando con el profesional de Impuestos Nacionales, Bernardo Gumucio Vascopé. Nos gustaría que pudiera, si es posible, ejemplificarnos un poquito para dejarlo un poco más claro este tema de la reducción, me explicaba, ¿no? Mientras menos años de repente de deuda se reduce un poco el tema del porcentaje, ¿no? de pago de intereses. No sé si es posible ejemplificarlo, dejarlo un poco más claro para nuestros oyentes de Radio Santa Cruz. ¿Es posible que nos pueda dar algún ejemplo, de alguna manera un poco más sencilla de repente para entender? En las disposiciones transitorias, en las disposiciones transitorias, en la parte primera, dice que aquellas deudas tributarias en procesos de ejecución resultantes del cumplimiento de los fallos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia continuarán su trámite de ejecución de acuerdo a la ley aplicable y en cumplimiento de las resoluciones que así lo determinaron en su oportunidad. Para las deudas tributarias con facilidades de pago en curso, las cuotas adeudadas a la fecha de publicación de esta presente ley serán cumplidas con la tasa de interés del 4%. Quiere decir que las personas que ya se acogen van a ir con el 4%. ¿Ya? El incumplimiento de las facilidades de pago ya darán lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la presente disposición transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la facilidad de pagos, en este caso por la deuda que ellos tienen, se cumpla normalmente, ya gozarán del 4%. Perfecto. En caso de que esa facilidad de pago se caiga, ya cuando el contribuyente no pague, obviamente según la normativa de facilidades de pago, ya no podrán gozar de este tema, ¿no? Segundo, que las multas por contravenciones de emisión de pago en este proceso, con resolución sancionatoria firme o ejecutoriada en este caso, o que se encuentren en ejecución tributaria, o hasta antes del acto de remate o adjudicación directa, ya podrán ser pagadas con la reducción del 60% hasta el 31 de diciembre del 2016. Quiere decir ya una disminución increíble en la cuestión de lo que significa la sanción. Y el tercer punto, que todos los sujetos pasivos que paguen sus obligaciones tributarias o multas en el marco de lo establecido en las disposiciones transitorias, en este caso de la primera y segunda, gozarán de los siguientes incentivos, como ya le he mencionado, ¿no?
una rebaja del 10% de la multa aplicable a la fecha de pago hasta el 31 de agosto de la gestión 2016, o en su caso una rebaja del 5% de la multa aplicable a la fecha de pago hasta el 31 de la gestión, el 31 de octubre de la gestión 2016. Perfecto. Bien, seguimos entonces. El otro tema importante y que beneficia a todas y todos los contribuyentes es el tema de la prescripción. Con la ley 812, ¿cuánto es ahora la prescripción? Bueno, esto es un hecho relevante que es importante destacar en el nuevo, las modificaciones de esta ley de 812 y que tiene que ver con la prescripción. La prescripción implicaba que el Servicio de Impuestos Nacionales tenía la posibilidad de fiscalizar a un contribuyente 10 años atrás. Es decir, Impuestos Nacionales podía ir a fiscalizar hasta 10 años a un contribuyente y poderle, por supuesto, detectar deudas tributarias y combinarlo al pago o al cumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo a esta nueva ley que se ha discutido en la Cámara de Diputados y Senadores y que ya está promulgada, esta prescripción se ha reducido a 8 años. Por tanto, el otro beneficio que existe es que ya no podrá el Servicio de Impuestos Nacionales retroceder 10 años, sino solamente 8 años en la antigüedad de la deuda. Pero es importante manifestar que dentro de esto y de determinar más que todo qué acciones de la Administración Tributaria ya no podrá realizar, podrá realizar ya no en los 10 años, sino solamente en los 8 años, que son, primero, controlar, investigar, verificar y comprobar los tributos, poder determinar la deuda tributaria, poder imponer sanciones administrativas que son muy importantes, ¿no? El término de la prescripción precedente se empleará en 2 años más adicionales cuando el sujeto pasivo, en este caso un tercero responsable, no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al cual nos correspondiese o incurra en delitos tributarios o realizase operaciones comerciales o financieras en países de baja o nula tributación. Perfecto, una consultita más sobre este tema de la prescripción. ¿La prescripción puede ser es contabilizada en cada gestión? Correcto. O sea, por ejemplo, este año, estamos en el año 2016, según esta nueva ley, ya yo del 2016 voy a poder fiscalizar ya hasta el 2008. ¿Ve? Hablamos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, hasta el 2007. O sea, hasta el 2007, según esto, yo voy a poder realizar. ¿Ya? Controlar, investigar, verificar y comprobar y fiscalizar sus tributos, determinar deudas e imponer sanciones administrativas para atrás. ¿Y qué pasa con las gestiones antes, en este caso 2007? Ya no voy a poder tener esa opción, ¿no? Ya la norma no le permite, digamos, ir más allá, ir más atrás. Perfecto. Estamos en Impuestos en Facilito conversando con el profesional de Impuestos Nacionales, Bernardo Gumucio Vascopé, acerca de esta ley precisamente 812 que fue recientemente aprobada y que tiene que ver con modificaciones al Código Tributario. Otra pregunta al respecto de estas modificaciones. Tenemos entendido también que a partir de la fecha los contribuyentes pueden acogerse a la figura del arrepentimiento eficaz. ¿Qué vendría a ser el arrepentimiento eficaz y de qué manera beneficia a los contribuyentes? El arrepentimiento eficaz es más que todo el pago que realiza un contribuyente ya antes ya de que sea notificado. Y se dice arrepentimiento eficaz porque eficazmente vas a obviamente evitar las sanciones, ¿correcto? Eso más o menos significa el arrepentimiento eficaz. Ya antes de la ley de la 812, que entró en vigencia desde el 1 de julio, el arrepentimiento eficaz era inefectivo porque el contribuyente desconocía
si tenía deuda por una parte, ¿no? Entonces tenía que esperar la notificación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales para saber que había una deuda, y por tanto solo servía este elemento hasta cualquier tipo de notificación o acto en impuestos nacionales. El arrepentimiento eficaz es una figura en la cual el contribuyente, en el transcurso de su pago o desde que presenta su pago de impuestos, su declaración de impuestos, hasta que era notificado por el Servicio de Impuestos Nacionales, podía justamente, como dice el nombre, arrepentirse y decir, bueno, he pagado mal, he calculado mal, y por debajo de lo que debía pagar el Servicio de Impuestos Nacionales, por ende procederé o procedo a modificar mi declaración de impuestos, el monto correcto, para no tener problemas con el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? O si había cualquier omisión o algún error que pudiera haber en el formulario, podía enmendarlo hasta que el Servicio de Impuestos Nacionales me notificara como contribuyente. Una vez notificado por el Servicio de Impuestos Nacionales en el código anterior, ya sin las modificaciones actuales, este contribuyente no tenía ya la posibilidad de regularizar ningún formulario, ninguna modificación en sus declaraciones de impuestos. En el actual código, el arrepentimiento eficaz y con 0 multas todavía es aplicable, ya que después de que se te realice cualquier tipo de notificación, por ejemplo en una vista de cargo, ya es aplicable hasta después de los 10 días de haber sido notificado. Es decir, el contribuyente recibirá la notificación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, donde le da, usted ha pagado mal este impuesto, ha presentado una factura equivocada, en fin. El contribuyente de esa fecha de la notificación, tiene 10 días todavía para formular este arrepentimiento eficaz. Es decir, acogerse a este beneficio, poder reformular, modificar su presentación, su declaración de impuestos a lo correcto, a lo que el Servicio de Impuestos Nacionales le ha observado, y por lo tanto no va a recibir ningún tipo de multa o sanción después de esos 10 días que tuviera, pueda acogerse a este beneficio. Este es otro de los elementos que creo que es importante destacar en esta modificación el Código Tributario. En el artículo 157 de esta modificación, en referencia al arrepentimiento eficaz, menciona que quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria, en este caso, por contravención de omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable, en este caso el contribuyente, pague la deuda tributaria hasta el 10º día de notificada la vista de cargo o auto inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubieran sido pagados totalmente. Perfecto, entonces es importante sin lugar a dudas este tema, ¿no? Si usted es notificado a partir de ahora, ¿no? Y tiene 10 días para poder ir y decir, bueno, tengo esta notificación, vengo a pagar mi error o a arreglar el error que se cometió, ¿no? Así, perfecto. Pero, ¿qué pasa con, esta es otra pregunta, qué pasa con los contribuyentes que tienen deudas ya en proceso y con planes de pago? ¿Pueden acogerse a este beneficio? Pueden acogerse a este beneficio. Entonces, también se pueden acoger a este beneficio quienes ya están con planes de pago y tienen deudas en proceso, ¿no? ¿Correcto? Es a partir, en este caso, es a partir de la promulgación de la 812, ¿ya? Que los contribuyentes se benefician con la forma de calcular con la deuda de los pagos parciales, ¿correcto? En el pasado la aplicación del Código Tributario no estaba muy clara, no se conocían en este caso los pagos parciales, ¿no? Ya. Y se calculaba la deuda tributaria sobre el total. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora con las modificaciones del Código Tributario, también los contribuyentes se benefician con el reconocimiento de pagos parciales a deudas tributarias, precisamente. ¿A qué se refiere más concretamente este beneficio? Me explico. Si un contribuyente iba a pagar su deuda, digamos, de 500 bolivianos, pero por alguna razón pagaba solamente 480, ¿ya? Y el Servicio de Impuestos Nacionales revisaba, fiscalizaba y comprobaba que habían sido 20 bolivianos de diferencia,
y por lo tanto el tributo completo era el pago de los 500 bolivianos. El Servicio de Impuestos Nacionales calculaba las multas y todas las penalidades por el 100% de la deuda. Por ejemplo, yo tenía una facilidad de pago de 1000 bolivianos, ya pagaba 800 bolivianos, se me caía la facilidad de pago, ya, pero a mí no me cobraban la sanción por el saldo por pagar, que eran 200, sino la sanción me la cobraban por los 1000 bolivianos. ¿Otra vez? Otra vez. Es por eso que existían esas deudas tan grandes, ¿correcto? Ahora, con el nuevo código, con esta formulación de este nuevo código, se reconoce al contribuyente este tipo de pagos y solamente se calculan las multas y los intereses sobre el impuesto omitido. Por lo tanto, ahora se va a calcular solamente sobre la deuda omitida y se le va a reconocer estos pagos parciales que han sido efectuados en las fechas que debería pagar el contribuyente, que es otro beneficio que se está dando actualmente. Otro tema importante es el de las notificaciones electrónicas. También van a haber notificaciones electrónicas para aquellos contribuyentes que por alguna razón no han podido cumplir con sus obligaciones. ¿Cómo se va a realizar este procedimiento de las notificaciones electrónicas? Bueno, de lo que se trata, más que todo, es de facilitar al contribuyente información tributaria a través de la notificación electrónica, ¿no? O sea, vía correo electrónico u otros medios electrónicos que se tengan disponibles. Antes de la promulgación de estas modificaciones, el Servicio de Impuestos Nacionales tenía que modificar los resultados de las fiscalizaciones a los contribuyentes de manera personal. Ahora existe, la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías para agilizar todo este procedimiento. Entonces, con la ley 812 se ha incorporado otro tipo de notificaciones mucho más ágiles, donde no solamente se hagan notificaciones a los contribuyentes, sino que se presten servicios. Se les recuerda al contribuyente la deuda que tiene, los plazos que tiene que pagar por sus tributos, en fin. Se le da informes sobre las modificaciones, sobre las mejoras que en la gestión de impuestos nacionales a través de las notificaciones electrónicas de correos electrónicos u otros medios que hoy se cuentan para los contribuyentes, que puedan tener una manera más oportuna, ágil, por medio del Servicio de Impuestos Nacionales, para tener notificaciones electrónicas y que sean válidas para el cálculo de todo lo que significa la deuda tributaria. Estamos agilizando, estamos mejorando, estamos modernizando nuestro Servicio de Impuestos Nacionales con esta notificación que está establecida ahora en este nuevo Código Tributario, ¿no? Excelente, entonces el tema electrónico incorporado también para poder hacer las notificaciones a través de correos, el correo electrónico que muchos tenemos, muchos y muchas, y también otros medios electrónicos que están disponibles. Sí, perdón que le corte. Sí. Respecto a esta ley 812, hay que mencionar obviamente que en el artículo 83 existían los medios determinados en lo que significa la notificación, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales podría realizar notificaciones de acuerdo a los siguientes medios: personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada efectuadamente en código público privado, tácitamente, masivamente y en secretaría. Y ahora obviamente se ha implementado lo que son los medios electrónicos. Cabe mencionar también que es nula toda notificación que no se ajuste a estas normas que anteriormente las he mencionado, con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas. Todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativas, de oficio o a pedido de parte, siempre por motivos fundados. La autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. Perfecto. Sin lugar a dudas la utilización de la tecnología es fundamental y estamos en un mundo en el que cada vez crece más este tema. Esto está quedando poco tiempo realmente en Impuestos en Facilito y tenemos todavía algunas preguntas para realizar a Bernardo Gumucio Vascopé, profesional de Impuestos Nacionales.
¿hay un tratamiento más beneficioso para los contribuyentes y la ciudadanía en general con estas modificaciones al Código Tributario? Entonces, ¿se va a incentivar y reconocer a todas las personas que aporten en este caso al país? Sí, correcto. Con el nuevo Código Tributario, estas modificaciones, los contribuyentes pueden acceder a incentivos, premios y los reconocimientos al cumplimiento oportuno, ya sea la facturación y la generación de cultura tributaria. Es decir, vamos a hacer sorteos de productos electrodomésticos entre los que son buenos contribuyentes, entre los que facturan, que se presenten al Servicio de Impuestos Nacionales. También como una motivación para que la aprobación siga exigiendo la factura, que es un documento fundamental para nosotros. Pero también para aquellos que piden puedan beneficiarse con sorteos y una serie de beneficios que ya estamos trabajando en el Servicio de Impuestos Nacionales y que se van a lanzar próximamente para la población. También se aporta que contribuye oportunamente, que es, repito, felizmente la mayor parte de los bolivianos que pagan puntualmente sus impuestos. También tengan beneficios que no solamente sea a los que están pagando mal, ¿ya? Sino también que obviamente se pueda contribuir a todos aquellos contribuyentes que son obviamente contribuyentes cumplidos. Repito, dentro de nuestro universo de contribuyentes actualmente tenemos aproximadamente 400.000 que están activos. De esos 400.000 estamos hablando de que un 3%, que son 12.000 contribuyentes, en este momento tienen problemas de pago. Para esto estamos modificando justamente que ellos tengan la posibilidad de, hasta el 31 de diciembre de poder regularizar. El otro porcentaje, estamos hablando de un 97%, son contribuyentes que pagan normalmente y contribuyen irregularmente. A ellos también los vamos a beneficiar con sorteos y beneficios, ¿no? Perfecto, entonces importante la información que estamos recibiendo el día de hoy en Impuestos en Facilito, y seguramente todavía va a haber o existen, ¿no?, algunas dudas, algunas preguntas, algunas consultas de parte de los contribuyentes, y para ello pueden ingresar a la página web de Impuestos Nacionales, que es www.impuestosnacionales.gov.bo, y por supuesto también en esta época de redes sociales también puede ir al Facebook Creando Cultura Tributaria. También en Twitter se encuentra como Sin Bolivia, ¿no? También para seguir algunas de las informaciones que se generan en Impuestos Nacionales. También en este espacio normalmente, aunque el tiempo no nos da tampoco, y además este es un tema nuevo que seguramente usted, amigo, amiga oyente y contribuyente también, está interesado en conocer más puntos acerca de esta norma que modifica el Código Tributario, pues puede hacerlo en preguntas a través del Facebook, que luego nosotros las damos a conocer aquí en Impuestos en Facilito. Y para ello debe entrar a Impuestos Nacionales, Creando Cultura Tributaria, esto en el Facebook personal, y proceder a realizar la consulta que usted desee y que nosotros vamos a poder también hacerle llegar a quien nos acompañe aquí en Impuestos en Facilito una vez a la semana, todos los días martes. Bueno, también hay algunos números, ¿no?, de consulta. Aquí lo tenemos, líneas gratuitas de consulta tributaria, si usted está interesado y prefiere de repente algo más directo, ¿no? La línea telefónica gratuita para consultas es el 810-3444, 810-3444, línea gratuita de consulta tributaria. Y también hay una línea gratuita para la transparencia, en este caso es el 810-0333, 810-0333, línea gratuita de transparencia. Bien, estamos acercándonos ya al final de Impuestos en Facilito, y por supuesto le agradecemos por la información que nos ha brindado el día de hoy a Bernardo Gumucio Vascopé. Bueno, muchas gracias, agradecerles por la cobertura que nos dan para poder explicar este tema, e invitarlos, ¿no?, a nuestra institución, en este caso en el Servicio de Impuestos Nacionales, de poder ir a las oficinas, solicitar obviamente las capacitaciones correspondientes que requieran, ¿ya? Y también obviamente de poder ingresar a todas las páginas
que tenemos como Servicio de Impuestos Nacionales, donde están las normativas ya y toda la documentación requerida que requiere obviamente en este caso el contribuyente para estar bien informado. Muy agradecido y muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estamos de esta manera llegando al final de Impuestos en Facilito y nos reencontraremos el próximo día martes nuevamente a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces.